porque nos has permitido llegar a este lugar en esta noche, Señor. Muchas gracias porque tenemos el gozo, el privilegio, Señor, de reunirnos, Señor, como hermanos para postrarnos delante de ti, atender a tu palabra, Señor. Por favor, bendice este estudio que inicia el día de hoy. Dame, Señor, la sabiduría para poder compartir este mensaje a los hermanos, Señor. Yo soy el primero en reconocer, Padre, que soy débil, Señor, para proclamar tu mensaje, Señor, que carezco de sabiduría, pero yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo sea a través de mis labios, Señor, y que sea edificándonos en esta noche, trayéndonos una palabra de verdad que nos consuele, que nos conforme cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Yo te lo ruego, Padre amado, y en ti descanso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Si hay niños, creo que ya pueden ir a las clases. Y vamos a empezar. He titulado este estudio de hoy, que es la introducción al libro de Jonás, Misericordia y Redención, por si de pronto alguno acostumbra a tomar apuntes. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la misericordia y la redención. El libro del profeta Jonás, hermanos, es un libro muy importante y por demás muy conocido, tanto por el pueblo evangélico como por el mundo secular. Seguramente si le preguntamos a alguno en la calle por aquel hombre que se tragó una ballena, ¿verdad?, se les hará muy familiar la historia. Y digo ballena porque en cada imagen y narración común se suele pensar que fue una ballena la que se tragó a Jonás, cuando la Biblia nunca señala que fue así, ¿verdad? Fue un gran pez. Muy posiblemente muchos de nosotros hemos sabido más de este libro por algunas historias o películas que por el hecho de haber pasado un buen tiempo estudiando este libro en la palabra de Dios. Así que yo, antes de empezar, quiero pedirte un favor. Por favor, trata por un instante de dejar a un lado todo lo que sabes acerca del tema de Jonás. Dispón tu corazón para permitir que el Espíritu Santo nos enseñe cuál es el mensaje que realmente Él nos ha querido enseñar en este maravilloso libro, porque quizás podemos traer en nuestras mentes algunas ideas que no necesariamente van ancladas al mensaje que el Espíritu Santo nos dejó escrito en el libro del profeta Jonás. Por ejemplo, sabemos que el libro nos habla de la desobediencia de un profeta. Todos lo sabemos, es obvio, ¿verdad? Hasta lo enseñamos en las escuelas dominicales a los niños. Entonces usamos a Jonás y les decimos a los niños: papito, mire que Jonás, una persona desobediente, y utilizamos el tema para enseñarle al niño acerca de la obediencia. Pero ese no es el tema principal del libro de Jonás. Algunos dicen que el libro nos habla del poder de Dios sobre su creación, porque vemos a Dios enviando una tempestad, calmando una tormenta, enviando un gran pez, sosteniendo un hombre dentro de ese pez, haciendo crecer una planta de la nada, enviando un gusanito para que se coma la planta. Se ve la soberanía de Dios sobre la creación, pero ese no es el tema principal del libro de Jonás. O el libro habla de un mensaje que parece sencillo, pero es poderoso. Entonces algunos dicen que es que el libro trata de cómo un mensaje que parece sencillo, Dios proclama y se genera un avivamiento enorme, la envidia de los predicadores. Jonás proclama un mensaje y hay un increíble avivamiento en Nínive. Es cierto, pero ese no es el tema principal del libro de Jonás. O no, el tema principal, dicen algunos, es el arrepentimiento, porque Dios envía a Jonás, Jonás predica en Nínive, el pueblo se arrepiente, ¿verdad? Pero el arrepentimiento no es el tema principal del libro de Jonás. Entonces, ¿cuál será el tema principal del libro? Y quiero empezar con esto para que lo tengamos presente a lo largo del resto de los estudios que tengamos los días miércoles. Y es que el tema principal del libro de Jonás es la misericordia de Dios en la salvación. La misericordia de Dios
en la salvación, y vamos a estar desarrollando ese tema a lo largo de nuestros estudios. Es justamente por eso que debemos estudiar el libro de Jonás con mucho detenimiento, con mucho cuidado, porque en ocasiones, por tratarse de un libro muy popular y conocido, nos apresuramos a leerlo y quizás perdemos de vista algunas verdades que nos edificarían en gran manera. Lo primero que debemos señalar de este libro es que en este tiempo es considerado por muchos como fantástico, como un libro alegórico, negando la inspiración divina del libro de Jonás. Algunos dicen, por ejemplo, es que no es posible que un hombre pudiese ser tragado por un pez, y han hecho inclusive experimentos con peces muy grandes a ver si una persona podría pasar, y tratan de verle lógica a algo, y como no lo encuentran, niegan la veracidad del libro de Jonás. Tratan de dar una explicación científica a este suceso, y al no hallarla, desvirtúan el mensaje de la palabra de Dios. Pero para el creyente, este libro, al igual que toda la Escritura, es palabra de Dios, y por la fe creemos que cada palabra en la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Nos lo dice por allá Timoteo. El pastor Sugel Michelén dice que, hablando de este tema, que en alguna ocasión una niñita llegó a su escuela, la chica era cristiana y fue abordada por su maestra, quien la empezó a cuestionar diciéndole, ¿en serio en el siglo XXI tú crees en esa historia de Jonás de que se lo comió un pez y todo eso? La chica, muy firme en su fe, le dice, pues si lo dice la Escritura, yo por supuesto que lo creo, maestra. Inclusive si me dijera que fue el hombre el que se comió el pez, lo creería porque está escrito en la palabra. Así tiene que ser nuestra fe. Nosotros creemos que esto es palabra de Dios. No es alegoría, no es lenguaje figurado, no, es palabra de Dios, es un evento real que sucedió. ¿Qué sucedió? De hecho, no solamente en este tiempo se duda de la inspiración divina del libro de Jonás, pues en tiempos bíblicos, los mismos fariseos, los mismos eruditos de la ley, tenían a Jonás como un falso profeta, ¿no? Dudaban de que Jonás realmente hubiese sido un profeta de Dios. Los fariseos, los estudiosos de la ley, y no lo incluían dentro del listado de profetas de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice Juan 7, 49 al 52. Juan capítulo 7, versículo 49 al 52. Mas esta gente no sabe la ley, maldita es, les dijo Nicodemo, el que vino de noche, el cual era uno de ellos. ¿Recordamos a Nicodemo? Por allá en Juan capítulo 3 tuvo una conversación con el Señor acerca del nuevo nacimiento. Pues este Nicodemo, un erudito de la ley, un fariseo, un principal de la sinagoga, está discutiendo con otros fariseos, y él les dice esto: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea, oye, de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los fariseos creían que de Galilea era imposible que se levantara un profeta verdadero. Mira eso en paralelo con Segunda de Reyes 14, 25, que dice, Él restauró los límites de Israel, desde la entrada de Amad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, oye, por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Ese Gat-Efer era el nombre antiguo que tenía la ciudad de Galilea. Así como, por ejemplo, leemos en Génesis que Jerusalén era conocida antes como Salem, así pasa con Galilea. Antes de ser Galilea se conocía con el nombre hebreo de Gat-Efer. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Que de Galilea nunca se ha levantado profeta, negando el oficio profético al que fue llamado por Dios el profeta Jonás. El pueblo judío negaba el llamado profético de Jonás. Sin embargo, como lo acabamos de ver, este libro de Reyes lo llama profeta.
Y no solo el libro de Reyes lo llama profeta, sino que también el Señor Jesús le llama profeta en el Evangelio de Mateo, Mateo 12:38. El pastor nos estuvo hablando de esto hace unos domingos. Mateo 12:38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la del profeta Jonás. ¿Cómo se refiere Jesús a Jonás? Profeta Jonás. Y yo no sé usted, pero si Jesús le llama profeta a Jonás, pues yo creo que Jonás es un profeta, ¿verdad? ¿Qué otra prueba? El Señor Jesús está reconociendo a Jonás con ese oficio profético. Ahora bien, aunque este es un libro categorizado como el de un profeta menor, por su tamaño, no vamos a encontrar en él ningún tipo de profecía, como por ejemplo lo vemos en otros libros. Y por profecía me refiero a aquellos eventos en los que Dios ha anticipado eventos por venir. En el libro de Jonás no vamos a encontrar nada así, como lo que estudiamos hace poco en el libro de Amós. En el libro de Amós, Dios estaba anunciando profecías, eventos que habían de cumplirse tiempo después. En el libro de Jonás no vamos a encontrar eso. Lo más cercano que vamos a encontrar a un evento por venir es cuando Dios le dice a Jonás que si el pueblo no se arrepiente en 40 días iban a perecer. De resto no vamos a encontrar algún otro tipo de anticipo o de mensaje profético a futuro de parte de Dios. Pero eso no quiere decir que Jonás no sea un profeta, por eso es necesario definir qué es un profeta. Y un profeta no es alguien que es como un adivino del futuro que se levanta a decir cosas que van a pasar por allá. Eso no es un profeta. Un profeta es una persona que habla de parte de Dios. Un profeta habla de parte de Dios, no es un adivino. Algunos creen que todavía hay profetas y realmente no son profetas, son adivinos, o algunas son pitonisas que se hacen llamar profetas. Pero hoy en día el oficio, un ministerio profético ya no existe. El ministerio profético se acabó allá en Apocalipsis 22 cuando Juan escribió amén. Cuando Juan escribe amén en el libro de Apocalipsis, el ministerio profético se terminó. Ya no hay más profetas. Los profetas se acabaron. El ministerio profético murió con Juan al terminar de escribirse la palabra de Dios. Lo más cercano que tenemos hoy a un profeta es lo que Corintios describe como un don profético, pero el don profético no es de ir a revelarle nuevas cosas de parte de Dios. El don profético es un llamado a exhortar, a consolar y a edificar a la iglesia por medio de la palabra que ya está escrita. Entonces, digamos que yo tengo el don profético, no me voy a acercar a ti a decirte, hermano, veo una casa, hermano. Oh, hermano, veo. ¿Qué veo? No, eso no es. Ya los profetas de ese tipo no existen, son charlatanes los que se acerquen a decirnos hoy cosas de parte de Dios. Y lamentablemente mucho pueblo cristiano cree en el oficio profético en este tiempo, pero ya no está vigente. Y yo se lo digo porque conozco personas que literalmente, si su profeta les dice que hoy se tienen que ir de los Estados Unidos de regreso a su país, hoy arrancan y cogen las maletas y se regresan porque el profeta les dijo, literal. Entendamos que el oficio, el ministerio profético terminó. Y aunque Jonás es conocido como profeta, el profeta no lo hace que anuncia eventos por venir, sino que habla de parte de Dios. Para este caso, un mensaje muy cortico. Jonás, arrepiéntase, en 40 días va a venir destrucción. Corto. Amós, ¿qué le dijo Dios? Estudiamos varios capítulos porque fue muy larga la profecía. En el caso de Jonás es diferente. Ahora bien, el caso de Jonás es un caso muy especial, muy especial. ¿Por qué? Porque no solamente bíblicamente reconocemos a Jonás como profeta, sino que a la vez
Jonás bíblicamente es un tipo de Jesucristo. Jonás es un tipo de Jesucristo y acá necesito que nos detengamos un momento para aclarar esto de tipo. Y no quiero asustarlos con estos términos como muy teológicos, pero creo que es bueno que como pueblo de Dios conozcamos estas cosas. En teología se habla de tipo y de antitipo. El tipo es una conexión histórica que existe entre personas, hechos, eventos del Antiguo Testamento con personas, hechos o eventos del Nuevo Testamento. Una conexión que hay entre algo del Antiguo Testamento con algo del Nuevo Testamento. Mientras que el antitipo son estos hechos, personas o cosas en el Nuevo Testamento que tienen su tipo en el Antiguo Testamento. Y ya sé que le hice un rompecabezas en su cabeza y se lo voy a explicar. Cuando hablo de tipo, estoy hablando de que hubo un evento, una persona, algo en el Antiguo Testamento que apuntaba a algo en el Nuevo Pacto, como por ejemplo, según el libro de Hebreos, que es Nuevo Testamento, Melquisedec, que lo vemos allá en Génesis, es un tipo de Cristo. ¿De qué forma? Al ser sacerdote y mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec no era Cristo, pero Melquisedec es un tipo de Cristo. En contraposición, el antitipo de Cristo sería Melquisedec. ¿Me entienden? Otro ejemplo, recordamos cuando Moisés da ese mandamiento allá de que tomen sangre de un cordero de un año y pinten los dinteles de sus casas, recordamos eso, cuando se inaugura la Pascua. Ese evento de la Pascua en el Antiguo Testamento es un tipo del sacrificio de Cristo y de cómo su sangre nos iba a limpiar en el Nuevo Testamento. Entonces, tipo, la Pascua, el antitipo, Cristo y su obra redentora. Otro ejemplo, Dios manda al pueblo de Israel que guarden el sábado, se le llama el Sabbat, pero cuando estudiamos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que la palabra indica que el descanso perfecto, ¿quién es? Cristo, Cristo es nuestro Sabbat. El tipo es el Sabbat, el antitipo es Cristo. En el caso de Jonás sucede algo similar. Jonás es un tipo de Cristo y el mismo Cristo lo dice en Mateo. Dice que no les iba a dar una señal, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre y así Cristo iba a tener que morir y estar 3 días en el sepulcro. Jonás es un tipo del Señor. Vamos a hablar un poquito del contexto del libro para poder empezar a estudiarlo. Autor del libro, profeta Jonás. Autor del libro, el profeta Jonás. Como curiosidad, Jonás, y recordemos que en tiempos bíblicos los nombres de las personas tenían mucho que ver con quién eran. Jonás significa paloma. El nombre de Jonás significa paloma. Algunos estudiosos dicen que ese nombre lo tenía porque Jonás es como esas palomas mensajeras que llevan un mensaje de parte de Dios, pero es solo una curiosidad. El libro de Jonás fue escrito por allá mediados del siglo VIII antes de Cristo, año 750, año 800 antes de Cristo. Y para poder entender el contexto del libro, tenemos que familiarizarnos con la ciudad que va a predominar a lo largo de la historia del libro de Jonás, y es la ciudad de Nínive. ¿Qué tenemos que decir respecto a la ciudad de Nínive? Era una ciudad enorme, se consideraba la ciudad más grande del mundo antiguo, era la capital del imperio, de uno de los imperios más grandes que ha existido, que era el imperio asirio, y es muy particular esta ciudad porque fue fundada por un hombre al que la Biblia describe como un temible cazador, que era un tipo malvado, venía a ser bisnieto de Noé, de nombre Nimrod. Si de pronto cuando leamos en Génesis por allá Nimrod fue el fundador de la ciudad de Nínive. Y así como su fundador, la ciudad se caracterizaba por ser una ciudad de gente despiadada, pagana,
eran saqueadores, eran violentos, violadores, etcétera. Va a sonar un poco cruel, pero es necesario que yo lo diga para que nos ambientemos en lo que era esta ciudad. Pero tenían por costumbre quitar la cabeza a sus enemigos y colgar las cabezas en las afueras de la ciudad para que cuando vinieran los enemigos a atacarlos, se asustaran y retrocedieran. Eran gente realmente malvada. No por nada el profeta Jonás no quería ir allá. Odiaba el tener que ir para esa ciudad. He dividido nuestro estudio de hoy en 3 puntos y hoy vamos a estudiar solamente los 3 primeros versículos del libro, del capítulo 1. El primer punto que quiero que estudiemos es el Dios que redime, el Dios que redime. Generalmente tenemos la errónea idea, la equivocada idea de creer que somos nosotros los que un día, cansados de nuestra vida pecaminosa, corrimos en camino a los brazos del Señor. Que un día, hastiados del mundo y deseosos de santidad, decidimos dejarlo todo y seguir a Cristo. Tenemos muchas veces esa equivocada idea. Pero si hay algo que nos va a enseñar este libro, es que eso es una completa mentira. Pues si hubiera dependido de nosotros, aún estaríamos revolcándonos en el lodo de nuestra vida pecaminosa, de nuestra mundanalidad, orgullosos de estar satisfaciendo los deseos de nuestra carne, dándole placer a nuestras concupiscencias. Este libro nos va a enseñar que tuvo que ser Dios mismo quien salió en camino por nosotros, como el rescatista que se aventura a socorrer a un perdido. Así el Señor, movido por su amor, movido por su gracia, por su misericordia, nos salvó. Y como dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Desde este primer versículo, desde este primer pasaje, se aclara quién tiene el papel principal en el libro de Jonás, y es el Señor, quien hace el llamado a Jonás. No fue Jonás voluntariamente levantándose a predicar a sus enemigos. No, Jonás no se levantó un día a decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a predicar a los ninivitas porque me da pesar con ellos. Ese deseo nunca estuvo en Jonás. Él los odiaba a ellos. No solo por su crueldad, sino porque los veía inferiores por no hacer parte del pueblo de Dios. Tampoco fue el rey de Nínive el que a voluntad propia meditó y entendió que se debían arrepentir para agradar a Jehová. No sucedió así. En este libro vamos a encontrar un mensaje un poco diferente a lo que hemos estado estudiando, por ejemplo, en el libro de Amós. Cuando estudiamos el libro de Amós, por ejemplo, Amós 5:1, Amós decía cosas como esto: oíd esta palabra que yo levanto como lamentación sobre vosotros, la casa de Israel. El mensaje de Dios en Amós era un mensaje directamente de juicio. En este libro el mensaje es un poco más narrativo, es un libro histórico y vamos a poder apreciar con más facilidad lo que es la misericordia de Dios. Y dicha misericordia se ve desde el momento en que Él llama a un hombre como tú o como yo, pecador, débil, rebelde. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios usó a un hombre con esas características para predicar el mensaje que tenía para Nínive? Bueno, en el tiempo que me estuve estudiando, ¿verdad?, para preparar el sermón, yo sí me hice esa pregunta. O sea, yo digo, Señor, si tú lo sabes todo, Dios, si tú conoces lo que hay en los corazones de cada persona, ¿por qué escogiste a Jonás para llevar un mensaje a un pueblo pagano si sabías que él no lo iba a querer hacer, que si lo hacía lo iba a hacer de mala gana y que al contrario de querer levantarse a obedecerte iba a querer irse lejos de tu voluntad? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mejor no envías un ángel a que vaya y les predique un mensaje, verdad? Sería más sencillo. El ángel sí se levanta y va y lo dice. Yo me preguntaba eso, pero
Pero resulta que los ángeles no pueden predicar de lo que no conocen. Y los ángeles no conocieron la gracia y la misericordia de Dios. Cuando los ángeles se rebelaron contra el Señor, ¿qué hizo Dios? Los expulsó del cielo, condenados inmediatamente por su rebelión, encabezados por aquel Satanás, ¿verdad? Si hemos leído un poco la historia. Pero Dios toma de una vez la decisión inmediata de retirarlos de su presencia. Inmediatamente. Ellos no conocieron de la gracia, de la misericordia de Dios. ¿Cómo va a venir un ángel a hablarnos de gracia y de misericordia? Es imposible, es difícil. Un ángel no puede predicar el evangelio. Eso fue un regalo que el Señor le entregó a la iglesia, a los hombres que Él había redimido. Los hombres no conocieron de la gracia, los ángeles no conocieron de la gracia de Dios. Dice el pastor David Barceló, hablando de algo similar, que él se imagina que cuando está predicando en la iglesia, aquellas sillas vacías están ocupadas por ángeles escuchando el mensaje del predicador y diciendo que el Señor hizo ¿qué? Que bajó de los cielos, que murió por pecadores, por injustos, que resucitó y hoy está sentado a la diestra. O sea, ¿cómo? Para un ángel es imposible comprender tal cosa. Y aún comprender que un día vamos a estar junto a ellos adorando al Señor en los cielos. Eso es algo increíble, es increíble. Por eso hay algo que sí conocen los ángeles y es el juicio de Dios. Ellos sí conocen de juicio de Dios. Por eso cuando el Señor en algunas ocasiones envió juicio, envió a ángeles para que efectuaran ese juicio. Sodoma y Gomorra, ¿a quién envió Dios? A unos ángeles. ¿Por qué? Porque ellos sí saben de juicio. ¿Qué pasó cuando murieron más de 100,000 enemigos del pueblo de Israel? Un ángel, ¿verdad? Un ángel. Pero la tarea de predicar el evangelio es un regalo que se nos concedió a la iglesia. Pregunta, ¿lo estamos haciendo? Predicar el evangelio, ¿verdad? Hermanos, que Dios decidiera acercarse a Nínive a través de Jonás no fue consecuencia de las buenas obras de Nínive, ni mucho menos de Jonás, ni de la intercesión de Jonás por este pueblo pagano. De hecho, si por Jonás hubiese sido, ese pueblo no hubiese recibido perdón. Fue la voluntad de Dios acercarse a los impíos, así como lo hizo el Señor con Nínive e incluso con Israel, y así lo hizo con nosotros. Él no nos salvó por obras de justicia que vinieran de parte nuestra, ni por la oración de alguien que intercedió por nosotros. Fue por gracia, ¿verdad? Fue por misericordia, fue por iniciativa de Él, no nuestra. Así pasó con Nínive, primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es que, hermanos, es que si nos tomáramos el trabajo en esta noche de que cada uno pasara acá al frente a narrar cómo era su vida antes de recibir la salvación, no estábamos muy lejos de los ninivitas. Es cierto, quizás no matábamos a espada, ¿verdad? No asesinábamos, pero sí matábamos en nuestros corazones a nuestro prójimo, con nuestras palabras, con nuestras miradas. Quizás no adorábamos abiertamente a dioses paganos, pero vivir una vida y adorar sin adorar al Dios verdadero es ser tan idólatra como lo era el pueblo de Nínive. Entonces no estamos muy lejos de ser aquella ciudad que un día el Señor se levantó a salvar. Nosotros estábamos en una condición similar. Punto 2 de este estudio, la misión. Punto 2, la misión. Corresponde al versículo 2, vamos a leerlo. Jonás capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Viste los mandamientos de Dios ahí? Yo encontré 3. Levántate, ve
y pregona. Levántate, ve y pregona. La orden de Dios no es una sugerencia o un ruego. Él no está diciendo, Jonás, oiga Jonás, levántese. Vea, si quiere vaya donde ni. No, la orden de Dios es una orden clara, es precisa, es concisa. La orden de Dios es clara para Jonás y tiene que ser acatada de inmediato. Y así es siempre que Dios habla, seas creyente o no, seas muy hábil o no, tengas miedo o no, estando de acuerdo o no, sea lejos o cerca, es el Dios Todopoderoso quien ha ordenado. Y cuando Dios ordena, se cumple. Y la orden en este caso era clara: levántate, es decir, ponte en marcha, ponte en obra, ve, o sea, muévete y obedece y pregona. Pregonar, proclamar, anunciar las palabras de Dios. Dios no está mandando a Jonás a que les diga lo que Él les quiere decir. Ay, mira Jonás, invéntate un mensaje y ve y habla y diles algo a ver si se arrepienten. No, Dios es específico en el mensaje que Jonás tiene que ir a compartir a Nínive. Lo único que él tiene que hacer es ir y abrir sus labios y hacerlo. Si lo vemos detenidamente, el Señor no está pidiendo cosas muy asombrosas a Jonás. Dios no le está diciendo a Jonás, Jonás, vete caminando sobre el mar y llega allá para que todos vean y crean. No. Jonás, haz una bola de fuego y lánzala para. No. Dios está pidiendo algo que se puede hacer. Y una orden muy similar recibimos nosotros. Juan 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se parece? Se parece, ¿verdad? ¿Lo hacemos? Ah, no, hermano, es que yo no soy misionero. Yo no soy misionero. Es cierto, quizás no eres misionero, no fuiste llamado a misiones, pero ¿le hablas de Dios a tus amigos? ¿Le hablas de Dios a tus vecinos? ¿A tus compañeros de trabajo les hablas de Dios? O como dice un pastor que quiero mucho, dijo un día, o eres el 007 espiritual. No te conocen sino en tu guarida secreta la iglesia, porque afuera no te conoce nadie, estás camuflado, ¿verdad? Entonces, hablas como mundano, nos vestimos como mundanos, hacemos lo que hace el resto del mundo, nos comportamos igual que ellos, hacemos los mismos chistes, vivimos la vida como vive la gente en el mundo, pero luego decimos que somos cristianos, ¿verdad? Somos cristianos. Dios nos está dando una orden, por no decir igual a la que le dio a Jonás. Pero muchos nos apresuramos a decir que Jonás fue muy rebelde, ¿verdad? ¿Se han escuchado eso? No, es que Jonás fue muy rebelde. ¿Cómo es posible que recibiendo un llamado directo de Dios no obedezca? ¡Qué rebelde! Bien merecido se tiene que se lo haya comido el pez, decimos. Pero a nosotros se nos dio una orden igual y no la hacemos. Somos rebeldes. Es más, mientras yo preparaba el mensaje, me repetía en mi cabeza, Jonás, Jonás, Johan, porque yo estoy en ese mismo caso en de que estamos limitados en lo que Dios nos ha mandado a hacer. No nos estamos moviendo a levantarnos a ir a hacer todo lo que Dios espera de nosotros. Y creo que es un llamado general para que nos pongamos en obra y nos levantemos y vayamos y proclamemos el mensaje a nuestro entorno. Ahora el mismo versículo nos dice o nos da respuesta a una pregunta, y es ¿por qué Dios enviaría a un profeta a predicar arrepentimiento? El mismo versículo 2 nos dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Mira que Dios tan misericordioso. Él no está diciendo, aléjate de Nínive porque la voy a destruir, o mira cómo voy a acabar con todos los que hicieron maldad, o mira que yo los voy a mandar al infierno, Jonás. No, Dios está diciendo, este pueblo me ha lastimado, su maldad ha subido delante de mí, me ha contristado con su pecado, pero quiero darles la oportunidad de arrepentimiento, Jonás, aunque desde los cielos yo vea su maldad. ¿Sabes algo?
Dios no envía a nadie al infierno. Dios no envía a nadie al infierno. Toda aquella persona que al morir se halla en el infierno, resultó allí por su propia decisión. Por su propia decisión, no porque Dios lo mandó. Porque Dios hizo todo lo posible para que esa alma se salvara, todo. Envió hasta a su Hijo unigénito a morir por él. Pero las personas que hicieron, rechazaron el mensaje, rechazaron el mensaje. Eso nos lo dice por allá Juan 3, y lo conocemos mucho, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, para que el mundo se fuera al infierno, sino para que el mundo fuera salvo por medio de Él, de Él. Dice que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Porque Dios lo condenó? No, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, malas. Las personas que hacen lo malo aborrecen la luz y no van a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mientras que nosotros, ¿verdad?, los que hacemos lo bueno, corremos a la luz para que el Señor sea glorificado a través de nosotros. Jonás capítulo 1, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Al principio parece muy obediente Jonás. ¿Y Jonás qué hizo? Se levantó, o sea, hizo lo primero que le mandó a Dios: levántate. Pero no fue a cumplir la voluntad de Dios, se fue para el otro lado, porque si nos ponemos a mirar las distancias, la ciudad de Nínive estaba por allá más o menos a unos 1500 kilómetros de donde estaba Jonás, pero él se va para Tarsis, que está a más de 5000 kilómetros de allí. Al leer este pasaje, piensan que Jonás pretendía literalmente alejarse de la presencia de Dios y por ende de su orden, porque ahí lo estamos viendo al final. ¿Él qué hizo? Se fue para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Algunos dicen, no, es que Jonás se quería ir de la presencia de Dios. Ahí está claro, Jonás se quería ir de la presencia de Dios. Pero hermanos, Jonás no era un ignorante respecto a Dios. Seguramente él sabía lo que dice, por ejemplo, el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Jonás conocía este tipo de pasajes. O sea, Jonás no es un ignorante respecto a las cosas de Dios como para decir, oh, yo me voy a ir a un lugar donde Dios no me vea. Eso no es lo que quiere decir el texto. De hecho, sabemos que el profeta conocía parte del carácter de Dios por el mismo libro de Jonás en el capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Estas son palabras de alguien que no conoce a Dios? Jonás conoce a Dios, está diciendo cosas profundas de Dios. Está diciendo que Él es clemente, que Él es piadoso, que es tardo en enojarse, que es de grande misericordia y que se arrepiente del mal.
Él no es un ignorante respecto a Dios. Así que, ¿qué es lo que quería decir cuando dice que se quería alejar de la presencia de Jehová? Pues hay dos posibles razones. La primera, que quería huir de la presencia manifiesta de Dios en el templo de Jerusalén. Acordémonos que para los judíos Dios estaba físicamente presente en el templo, así que cuando él se fue, lo que él quería era alejarse de la presencia física de Dios en el templo, dicen algunos. Otros dicen que quería huir del espíritu de la profecía que según los judíos permanecía en la tierra de Israel. Los israelitas creían que el espíritu que daba la profecía pernotaba únicamente en Israel, por tanto si él salía de Israel, aunque de Dios no iba a escapar, sí del espíritu de profecía que lo estaba llamando a ir a Nínive a predicar el mensaje. Pero sea cual sea el motivo, es evidente el deseo del profeta por no cumplir el mandamiento de Dios. Hay una rebeldía, eso no lo podemos negar. Pero el profeta se encuentra con una gran verdad. ¿Cuál es esa gran verdad? Que Dios es soberano. Dios es soberano y sus propósitos se cumplen o se cumplen. Solo que hay dos formas en las que se puede cumplir esos propósitos de Dios. La primera es cuando recibimos un mandamiento de Dios y corremos en obediencia y en prontitud a obedecer. Ese sería el ideal, ¿verdad? Pero hay una segunda forma y es cuando huimos hacia Tarsis, en un viaje más lejano que a Nínive, sufriendo y pasándola mal para al final tener que acatar lo que Dios había enviado. Hay dos caminos: o Dios nos da un mandamiento y obedecemos, o Dios nos da un mandamiento y esquivamos haciendo un viaje grande para que al final se tenga que cumplir lo que Dios dijo. Cuando Dios sacó a Israel del éxodo allá del país, de la nación de Egipto, el viaje que se tenía presupuestado de Egipto hacia la tierra prometida era un viaje muy corto. Algunos dicen que en una semana se hubiera podido recorrer. Pero por la desobediencia de Israel, el viaje tardó ¿cuánto? 40 años. 40 años por la desobediencia, para que al final se hiciera lo que Dios ya había decretado. Y así le pasa a Jonás. Vamos a encontrar en el libro que Dios le da un mandamiento a Jonás, que era muy simple, solo se tenía que levantar, ir a Nínive, proclamar el mensaje y listo. Pero hay desobediencia, ¿verdad?, en nuestros corazones pecaminosos. Y Jonás prefiere tomar la vía larga, padecer en un barco, ser tragado por un pez, tener que atravesar diferentes circunstancias para que al final tuviese que cumplir la voluntad de Dios. Yo creo que eso nos dice mucho a nosotros cuando el Señor nos habla a nosotros y nos da un mandamiento y nosotros esquivamos como sea cumplir la voluntad de Dios, porque no consideramos que el Señor está en lo correcto. No, Dios, eso no es lo que me conviene. Pero Dios continúa diciéndonos que tenemos que hacer esto, que tenemos que dejar esto, que tenemos que abandonar ciertos hábitos. No, Dios, tú no sabes. Y nos rebelamos contra el Señor para tener que padecer y al final cumplir la voluntad de Dios. Hermano, hermana, no huyas de los propósitos de Dios, de aquellos mandamientos que el Señor nos ha dejado. Apresurémonos a cumplir los mandamientos de Dios, porque solo haremos más largo el camino para que al final terminemos cumpliendo lo que Dios al principio nos ha dicho. Y eso yo lo he visto muy claro cuando Dios nos envía pruebas, cuando Dios nos envía circunstancias difíciles. Y pongo un ejemplo: imagínate que el Señor te pone una prueba económica. Estás atravesando un momento difícil, no lo veías venir, la situación económica ha decaído, y la gente en el pueblo cristiano suele pensar que esa prueba se terminó cuando la situación económica mejoró. Eso no quiere decir que pasamos una prueba de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando pasamos las pruebas es cuando en medio de ellas glorificamos a Dios, alabamos a Dios. Si yo en medio de una prueba, y pongo el ejemplo de la prueba económica, yo estoy renegando
yo estoy desesperado, yo estoy inquieto y no le estoy dando la gloria a Dios, cuando me mejore la prueba no se acabó. No pasé la prueba, porque las pruebas se pasan cuando en medio de ellas yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Amén. Aprendamos a glorificar al Señor en medio de las pruebas. Apresurémonos a cumplir la voluntad del Señor Dios Todopoderoso para nosotros. No seamos como aquel Jonás, porque si bien nos parecemos mucho a Jonás en muchas cosas, sí tenemos un espejo en la palabra de Dios que nos ayuda a ver los errores que cometieron algunas personas para que nosotros podamos encaminarnos. Eso es sabiduría. Sabiduría no es conocer mucho y aprenderme toda la Biblia de memoria, eso no es sabiduría. Eso es adquirir conocimiento. Pero la sabiduría se da cuando yo miro esos espejos que la palabra de Dios me pone enfrente y me apresuro a obedecer y a no cometer esos mismos errores, esas mismas equivocaciones que se presentaron, como en este caso, en el profeta Jonás. Así que con esto termino. Espero que podamos continuar estudiando este libro cada miércoles y que cada una de nuestras casas nos tomemos el tiempo de ir allá al libro de Jonás y empezar a estudiar poco a poco el libro para que lleguemos preparados a las enseñanzas. Padre amado, te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra que en esta noche nos has enseñado, mi Dios. Muchas gracias, Padre, porque hoy nos has mostrado verdades tan maravillosas que vamos a encontrar en este libro, mi Dios. Gracias, Señor, porque has puesto personas como el profeta Jonás que nos sirven de espejo y nos dan una enseñanza tan grande respecto a la obediencia, Señor, y a lo que implica, Señor, ser rebelde a tus mandamientos, mi Dios. Gracias, Padre Santo, porque así como tuviste un propósito con la tribulación que pasó Jonás, Señor, así tienes un propósito con cada cosa que nosotros vivimos, mi Dios. Cada situación, cada circunstancia, Señor, que atravesamos, Señor, no escapa de tu mano, ni de tu consejo, ni de tu conocimiento, mi Dios. Tú eres soberano por encima de todas las cosas, mi Dios. Soberano en el universo, soberano sobre todas las cosas, en los cielos y en la tierra, mi Dios. Y asimismo fuiste soberano también en nuestra salvación. Nos salvaste no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, mi Dios, sino que nos salvaste porque tu gracia y tu misericordia nos alcanzó, mi Dios. Muchas gracias, porque desde antes de haber creado todo lo que vemos, tú ya habías diseñado un plan en el cual estabas dispuesto a entregar lo más preciado para ti, que era tu santo Hijo, Señor, por amor a nosotros. Muchas gracias, mi Dios, porque de nosotros no hubiera sido el buscarte, mi Dios, porque de nosotros no hubiera sido el caminar en tus mandamientos, mi Dios. Porque si fuese por nosotros seguiríamos, Padre, en el mundo, mi Dios. Seguiríamos haciendo las cosas que te desagradan, seríamos hijos de ira, mi Dios. Pero tu gracia abundó, Señor, y nos rescataste, Señor, y nos hiciste nacer de nuevo, Padre, y ahora tenemos el poder por tu Espíritu Santo de obedecerte, de amarte, de cumplir tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por este libro maravilloso. Gracias por cada uno de mis hermanos. Yo te ruego por ellos, Padre, para que puedan meditar en lo que hemos hablado en esta noche, mi Dios, y que sean grandemente bendecidos, Señor, por tu palabra. Te doy muchas gracias, Padre, y descansamos, Señor, en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.